En Recuerdos de un hacendado, Godofredo Dairaux nos lleva a través de los ojos de un hombre que observa su vida y su trabajo en el vasto paisaje pampeano, donde el esfuerzo de la tierra se entrelaza con las emociones humanas más profundas. Esta obra es más que una simple narración de los días de trabajo en la hacienda, es una reflexión sobre el cambio, la familia, la lucha y la transformación de una Argentina rural que se ve influenciada por las nuevas ideas y las tensiones sociales. A través de los recuerdos de un hacendado, descubrimos los matices de la vida en el campo, marcada por el contacto con la naturaleza, los dilemas humanos y los procesos históricos que dan forma al presente de la sociedad rural. Capítulo 1. El comienzo de la hacienda. Recuerdo, con una claridad que me sorprende, los días en que todo comenzó. Fue un amanecer de aquellos que parecen estar hechos a la medida de los sueños, cuando el aire fresco de la pampa se mezcla con la promesa de un futuro lleno de posibilidades. En ese entonces, yo era joven, aún lleno de ilusiones, y la idea de tener una hacienda, un pedazo de tierra que pudiera llamar mío, parecía más una fantasía que una realidad alcanzable. Mis padres, humildes pero de carácter firme, me habían enseñado desde pequeño el valor del trabajo. Ellos, originarios de una ciudad que ya no recuerdo con la misma claridad que la tierra, habían llegado a la pampa con las esperanzas puestas en el futuro. No les fue fácil, como a tantos otros que llegaron con un sueño bajo el brazo y una vida por forjar. Sin embargo, sus manos no temían el esfuerzo. Criaron ganado, cultivaron tierras y, poco a poco, con sacrificio y constancia, lograron darme la posibilidad de contar con la mejor de las herencias, la tierra misma. Así fue como, con mis primeros pasos dados entre las montañas de tierra rojiza y las vastas extensiones de pastizales, nacieron las primeras ideas de lo que sería mi vida. No era solo un campo. No solo un espacio lleno de animales y cosechas que, a decir verdad, al principio me parecían interminables. Era una promesa, un compromiso que llegaría a definir quién era y qué sería. La hacienda no era simplemente una propiedad, se convirtió, poco a poco, en mi alma. Los primeros años fueron difíciles. Claro. ¿Cómo no habría de serlo? La tierra no da frutos por sí sola, y las manos del hombre deben trabajar para ganarse su favor. Desde el amanecer hasta el último atisbo de sol, el trabajo era constante. El sudor corría por nuestras frentes, pero no era una carga, sino una bendición que nos enseñaba el valor del esfuerzo. Cada jornada traía consigo un desafío nuevo. Un río que se desbordaba, una plaga que arrasaba las cosechas, o la simple dificultad de sacar adelante un proyecto en una tierra que aún no comprendía del todo. Recuerdo que, al principio, los primeros días de labranza eran como un rito sagrado. Los caballos, siempre dispuestos a trabajar al ritmo del sol, eran parte de ese esfuerzo, y mis amigos, que se convirtieron en mis hermanos de trabajo, compartían conmigo los sueños y las preocupaciones. Éramos jóvenes, soñadores, y el horizonte parecía un lugar al que podíamos llegar sin temor a que nos despojara de nuestras esperanzas. Nos sentíamos invencibles, pero, como en todo emprendimiento, pronto llegaría la lección de la paciencia. Es difícil describir lo que sentía al ver por primera vez cómo el campo comenzaba a dar sus frutos. El primer árbol que planté, la primera cosecha que pude sostener entre mis manos, fueron momentos de un simbolismo tan profundo que, aún hoy, me cuesta transmitir la magnitud de ese sentimiento. Era como si la tierra me hubiera reconocido, como si, por fin, después de tanto trabajo y esfuerzo, me hubiera dado su aprobación. En esos primeros días, no solo mi vida se forjaba en la tierra, también se forjaba mi carácter. La relación con los peones, que al principio era distante, se fue transformando en una especie de pacto tácito. Sabíamos que dependíamos unos de otros para que la hacienda prosperara, y ese vínculo, más allá de las palabras, nos unía en un propósito común. Con el tiempo, entendí que, aunque la tierra podía ser nuestra propiedad, el verdadero tesoro estaba en la relación humana. De cada uno de ellos aprendí algo, de su fuerza, de su perseverancia, de su humildad. Es curioso cómo el trabajo puede unir a las personas más allá de las diferencias, más allá de los orígenes y las circunstancias. En medio de todo este esfuerzo, mi mente solía divagar hacia los recuerdos de la ciudad, donde el bullicio y el ruido habían sido mi compañía desde niño. Sin embargo, al estar aquí, en la vastedad del campo, todo aquello parecía tan lejano, casi como una vida pasada. La vida en la hacienda era diferente. El tiempo aquí no se medía en horas o minutos, sino en los ciclos de la naturaleza. Cada día era un latido constante, un ritmo que no dependía de nuestras acciones,
sino del mundo que nos rodeaba. Sin embargo, a pesar de la belleza de ese comienzo, sabía que no podía quedarme solo en la superficialidad del trabajo diario. Algo más grande, algo más profundo, debía surgir de esa vida. ¿Qué era lo que me impulsaba a seguir adelante, a luchar cada día contra las adversidades? La respuesta no era simple, pero se encontraba en lo que la tierra me enseñaba: la perseverancia, el amor por la vida y el respeto por lo que se tenía. Fue en este sentido que descubrí la verdadera esencia del campo, la que, en mi juventud, había sido simplemente una imagen romántica, y que, con los años, se fue transformando en una realidad compleja y llena de matices. La hacienda, en sus primeros años, era un reflejo de mí mismo. Imparable, pero lleno de incertidumbres. Necesitaba tiempo, mucha paciencia y una buena dosis de fortaleza para poder entender que, en realidad, no solo la tierra necesitaba ser cultivada, sino también mi espíritu. Y así, mientras los días pasaban, mi relación con la tierra se volvía más profunda, más respetuosa y, al mismo tiempo, más exigente. Este, querido lector, fue el comienzo de un viaje que se iría desplegando a lo largo de los años. Un viaje que comenzó con los sueños de un joven lleno de esperanza y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una serie de experiencias que me forjarían no solo como hacendado, sino como hombre. El futuro se encontraba ante mí, y lo único que sabía con certeza es que cada paso dado en la hacienda me llevaría a un entendimiento más profundo de lo que significa vivir, trabajar y, finalmente, ser dueño de uno mismo. Capítulo 2. El peso de la responsabilidad. El paso del tiempo no siempre es un amigo. A menudo, se convierte en un compañero que pone sobre los hombros una carga invisible, pero firme, que pesa más con cada día que pasa. Al principio, la hacienda era solo una idea en mi mente, un proyecto lleno de ilusiones, un pedazo de tierra que moldearía con mis propias manos. Pero pronto, la realidad comenzó a imponerse. Lo que antes parecía un sueño lleno de promesas, se convirtió en una responsabilidad palpable, tangible, que me obligó a mirar al horizonte con una seriedad que, a veces, me sobrecogía. Cada día que pasaba, las tareas se acumulaban. Al principio, eran pequeñas labores que parecían sencillas: sembrar, cuidar los animales, asegurarse de que la cerca estuviera intacta. Pero la hacienda, como todo ser vivo, crece y cambia, y con su crecimiento, la complejidad aumentaba. Las tierras que una vez habían sido sencillos terrenos de pastoreo, se transformaban en campos que requerían atención constante, y los animales en seres vivos que necesitaban cuidados especializados. El sol se alzaba cada mañana con la misma fuerza de siempre, pero pronto su luz comenzaba a sentirse como un peso que caía sobre mí, que me empujaba a seguir trabajando sin descanso. Los primeros meses fueron una especie de ritual, en el que me levantaba al alba y regresaba al atardecer, sin muchas pausas, con la mirada fija en los objetivos. El viento en la pampa, las tormentas repentinas, el olor de la tierra húmeda, todo comenzaba a formar parte de un paisaje familiar, casi íntimo. Pero la familiaridad con la tierra no era suficiente para aliviar la carga que sentía. Mis hombros se inclinaban bajo el peso de la responsabilidad, y cada tarea parecía multiplicarse en mi mente. La hacienda exigía más y más, y a veces, me sentía como si no pudiera estar a la altura de las circunstancias. Recuerdo una tarde particularmente difícil, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las colinas. Habíamos tenido una de esas semanas en las que todo parecía ir mal. Una plaga había arrasado con los cultivos de maíz, los caballos comenzaron a enfermar, y un vecino, con quien habíamos tenido un desacuerdo por el paso de los animales, vino a exigir que se le diera una indemnización por los daños causados. Me encontraba en el centro de la hacienda, mirando las tierras que tanto amaba, pero que en ese momento me parecían tan distantes, tan ajenas. Era como si la tierra misma me hubiera rechazado, como si me estuviera diciendo que no era suficiente. Me acerqué a uno de los árboles más antiguos de la hacienda, un roble que había estado allí desde tiempos inmemoriales. Lo toqué con la palma de la mano, buscando algún consuelo, alguna respuesta en su corteza rugosa. El árbol, como siempre, permaneció inmóvil, indiferente, pero en su quietud había algo que me hablaba. Me recordó que la tierra, a pesar de las dificultades, siempre estaba dispuesta a renacer, a sanar. Al igual que aquel roble, la hacienda requería de mi paciencia, de mi compromiso, de mi fe en que, con el tiempo, todo se superaría. Fue en ese momento cuando comprendí que la hacienda no solo dependía de la mano de obra, de la fuerza física, sino también de la resistencia del espíritu. Tenía que aprender a no rendirme,
a no dejar que las dificultades me aplastaran. De alguna manera, comprendí que la verdadera lucha no era contra la tierra ni contra las circunstancias externas, sino contra mis propias limitaciones internas. El peso de la responsabilidad no era algo que podía evitar, pero sí algo que podía aprender a soportar con dignidad y paciencia. Los días siguientes fueron de arduo trabajo, de reconstruir lo perdido, de sanear lo que había quedado dañado. Me rodeé de mis compañeros de confianza, aquellos que sabían tanto como yo lo que significaba trabajar la tierra, y juntos comenzamos a remediar los errores, a corregir lo que no había salido bien. Fue un proceso lento, lleno de dificultades, pero a la vez, un proceso de aprendizaje y transformación. Aprendí a confiar en mi instinto, a no temer a las decisiones difíciles, a confiar en los que me rodeaban, a compartir el peso de la hacienda con aquellos que trabajaban conmigo. No todo dependía de mí, y esa fue una lección que no olvidaría. Con el paso de las estaciones, la hacienda comenzó a florecer de nuevo. Los cultivos volvieron a crecer, los animales se recuperaron, y la relación con los vecinos mejoró. Sin embargo, la experiencia de esa primera crisis me dejó una huella profunda. Ya no veía la hacienda solo como una fuente de sustento, sino como una prueba de mi carácter, como un reflejo de mis propias luchas y victorias. Cada ciclo de cosechas, cada año que pasaba, me recordaba que la vida en la hacienda no era algo que pudiera controlarse por completo, pero que, con esfuerzo y determinación, se podía moldear. La responsabilidad seguía siendo una carga, pero ya no la temía. Había aprendido a aceptarla como parte de mi vida. Los desafíos se seguían presentando, como siempre lo hacen en la vida, pero ahora sabía cómo enfrentarlos. El campo, como una gran madre que cuida a sus hijos, me enseñaba todos los días que la fortaleza no provenía de la ausencia de dificultades, sino de la capacidad de seguir adelante, de crecer a través de ellas. Con el tiempo, mis miedos fueron disminuyendo. La tierra y yo nos habíamos hecho uno. No podía imaginar mi vida sin ella, sin el trabajo, sin el desafío constante que representaba cada nuevo amanecer. La hacienda se convirtió en mi hogar, en mi refugio y, al mismo tiempo, en mi batalla cotidiana. Sin embargo, ahora, al recordar esos momentos de incertidumbre y lucha, puedo decir con certeza que no cambiaría ni un solo instante de ese proceso. Lo que en un principio parecía una carga se transformó en una lección invaluable sobre la vida, sobre la fortaleza y la perseverancia. La hacienda ya no solo era mía, sino que se había convertido en una parte de mí mismo. Capítulo 3. La conexión con la tierra y sus secretos. El paso del tiempo en la hacienda, al principio fugaz, comenzaba a tomar un ritmo más profundo, más natural, como si todo a su alrededor hubiera sido diseñado para que yo lo viviera de forma lenta y reflexiva. Cada amanecer era una invitación a comprender el mundo desde una perspectiva más amplia, como si la tierra misma me hablara en un lenguaje secreto, hecho de susurros de viento, cantos de aves y el suave crujir de las ramas al ser tocadas por el paso del sol. Cada rincón de la hacienda, cada parcela, cada árbol parecía tener algo que contarme, algo que debía descubrir con paciencia. Lo primero que noté fue la presencia de los animales, aquellos que habíamos traído al principio de la hacienda. Cada uno de ellos tenía un carácter distinto, algo que los hacía únicos y, al mismo tiempo, profundamente conectados con la esencia del lugar. Los caballos, con su porte noble y su mirada fiera, parecían sentirse tan libres en la vastedad de la pampa como lo hacía yo. Las vacas, con su serenidad, me recordaban que la paz también tiene su lugar en la vida rural, y las ovejas, simples y modestas, me enseñaban la importancia de la constancia. Todos ellos formaban parte de un ecosistema en el que no solo dependían de mí para sobrevivir, sino que también me ofrecían algo invaluable a cambio, su lección diaria de adaptación, de armonía con el entorno. Pero fue en los días más largos, durante las temporadas de cosecha, cuando la conexión con la tierra se volvió más palpable. La tierra misma parecía vibrar con energía, como si el sol, al acariciar su superficie, despertara en ella una memoria ancestral que se transmitía a través de las raíces, las ramas y las hojas. La sensación de tener las manos cubiertas de tierra, de ver brotar los primeros frutos de lo que había sembrado, me llenaba de una satisfacción que trascendía lo material. Era como si cada grano que brotaba de la tierra fuera una promesa cumplida, una respuesta a la constante dedicación y al esfuerzo de tantos meses. En esos días de siembra y cosecha, me daba cuenta de que la tierra no solo se cultivaba con el trabajo físico, sino también con una especie de sabiduría que se encontraba en las entrañas de todo lo que la conformaba.
Los cambios de estación, los vientos, las lluvias, el comportamiento de los animales, las estrellas en el cielo, todo parecía influir en lo que sucedía abajo, en la tierra misma. Algo tan simple como la dirección del viento podía marcar la diferencia entre una cosecha abundante y una perdedora. Aprendí que debía estar atento a todo, porque la naturaleza no tiene prisa, pero tiene su propio orden, su propio ritmo que no se puede apresurar. Una de las lecciones más importantes que me enseñó la tierra fue la de la paciencia. Vi cómo una semilla, que al principio era solo un punto diminuto de vida, se transformaba poco a poco en una planta robusta, capaz de dar frutos. No era un proceso que se pudiera forzar, ni un resultado que llegara de inmediato. La tierra, en su sabiduría infinita, me mostraba que todo tiene su tiempo y que la prisa solo genera frustración. En el campo, cada cosa tiene su ciclo, y aprender a esperar, a observar, a comprender esos ciclos, es la clave para prosperar. Pero, como todo en la vida, la conexión con la tierra no estaba exenta de dificultades. Los días de tormenta eran particularmente difíciles, sobre todo cuando la lluvia torrencial amenazaba con arrasar los cultivos. A veces, las noches se tornaban interminables, y el viento golpeaba las ventanas con furia. El sonido de la lluvia sobre los tejados era casi un canto doloroso, como si la naturaleza misma estuviera llorando por alguna causa que no lograba entender. En esos momentos, la vulnerabilidad de mi trabajo quedaba expuesta. Todo lo que había sembrado, todo lo que había cuidado durante tanto tiempo, podría desmoronarse en una sola noche. Y, sin embargo, a pesar de las angustias, la sensación de conexión con la tierra no desaparecía. Todo formaba parte de un ciclo, y la lluvia, por más destructiva que fuera en el momento, también era parte del proceso de renovación. Recuerdo una noche especialmente intensa, cuando el viento parecía querer arrancar los árboles de raíz y la tormenta caía como una cortina espesa sobre la hacienda. Estaba en la casa, mirando a través de la ventana, preocupado por el futuro de los cultivos y los animales. De repente, escuché un ruido fuerte, como el crujir de una madera, y me levanté rápidamente. Corrí hacia el cobertizo, donde guardábamos herramientas y provisiones. Al llegar, vi que uno de los techos se había desplomado bajo el peso de la tormenta. Sentí una punzada de frustración, pero en lugar de rendirme, tomé una respiración profunda y decidí actuar. Esa noche, pasé horas reparando lo que el viento había destruido, aferrándome a la idea de que la hacienda no era solo un proyecto material, sino una extensión de mí mismo. No podía permitir que el mal tiempo me derrotara, porque la tierra no se rendía, y yo tampoco debía hacerlo. Poco a poco, la tormenta amainó, y cuando el amanecer llegó, todo lo que quedaba era el silencio de la madrugada, roto solo por el canto de las aves y el susurro de las hojas movidas por el viento. La hacienda, aunque golpeada por la tormenta, seguía en pie. Y yo, después de la adversidad, sentía una renovada gratitud por la tierra que me había enseñado tantas lecciones en tan poco tiempo. En los días que siguieron, mientras reparaba las últimas grietas y me aseguraba de que todo estuviera en su lugar, comprendí que cada desafío que enfrentaba, por difícil que fuera, solo me acercaba más a la esencia de la hacienda. La tierra, con su silencio y su sabiduría, me había aceptado como uno de sus hijos, y yo había aprendido a escuchar sus secretos. La conexión era profunda, más allá de lo que los ojos podían ver, más allá de las manos que trabajaban la tierra. Era una conexión del alma, una que me unía a la tierra de manera irrevocable. Y, así, en medio de los desafíos y las tormentas, la hacienda seguía creciendo, al igual que yo. Aprendí a entender las señales de la naturaleza, a reconocer los momentos de calma y los momentos de tormenta, y a tener la paciencia suficiente para saber que todo, al final, se resuelve. No con prisa, sino con calma, con sabiduría, y sobre todo, con el amor y el respeto que solo la tierra puede inspirar. Capítulo 4. El regreso a las raíces. El sonido del viento en los árboles siempre ha tenido una cualidad especial, un murmullo que parece decir más que palabras. Ese sonido se escuchaba de manera constante en la hacienda durante ese día tan caluroso. Mientras recorría los campos, sentía que el calor abrasador del sol se filtraba a través de mi ropa, envolviéndome con la presión de la estación que no perdonaba a los que se aventuraban bajo su dominio. A pesar de las molestias del clima, era un recordatorio de lo que significaba vivir en la tierra. Había algo profundamente humano en este lugar. Los hombres y mujeres que aquí trabajaban, con las manos endurecidas por el trabajo diario, se movían al ritmo de la naturaleza. La tierra,
con su infinito ciclo de crecimiento y decadencia, nos hablaba con una voz callada pero constante. Sin embargo, en medio de esta armonía, surgía una pregunta que no dejaba de rondar mi mente. ¿Realmente conocíamos la Tierra? ¿La entendíamos por completo? Mi corazón, aunque lleno de respeto por ella, también albergaba dudas. A veces, me sentía como un visitante, alguien que observaba, pero que no podía comprender por completo los secretos que la Tierra guardaba. En ese momento de reflexión, me encontré con Joaquín, un joven trabajador de la hacienda que, a pesar de su juventud, parecía tener un conocimiento profundo del campo. Desde que había llegado a la hacienda, Joaquín se había ganado la confianza de todos, no solo por su dedicación, sino por su natural habilidad para leer las señales que la tierra le ofrecía. Con su gesto tranquilo y su mirada penetrante, parecía saber más sobre el mundo que lo rodeaba que la mayoría de los que habitábamos aquí. Su cercanía con la naturaleza era asombrosa. ¿Sabes?, me dijo mientras nos deteníamos bajo la sombra de un gran árbol, la tierra no es solo un lugar para sembrar, es también un maestro, pero debemos saber escucharla. Era una frase sencilla, pero cargada de sabiduría. En ese momento, me di cuenta de algo fundamental: la tierra no se sometía a nosotros. No era una entidad pasiva que solo esperaba ser cultivada. Era, de alguna manera, más que eso. La tierra tenía su propio lenguaje, uno que no todos entendían, pero que algunos, como Joaquín, parecían escuchar con facilidad. Los días siguieron su curso, y mientras más tiempo pasaba en la hacienda, más me daba cuenta de lo poco que comprendía de este mundo rural al que había llegado. Me vi entonces obligado a tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de nuestra hacienda. En mis manos descansaba no solo el futuro de las cosechas, sino también la responsabilidad de aquellos que dependían de la tierra para su sustento. Había tomado tantas decisiones rápidas en la ciudad, decisiones que solo dependían de las manos de unos pocos, pero aquí todo dependía de la naturaleza y de un conocimiento mucho más profundo. Era necesario un equilibrio, un entendimiento de los ritmos de la tierra, algo que no podía forzarse con meras decisiones rápidas. Decidí entonces seguir el consejo de Joaquín y prestar más atención a los pequeños detalles, aquellos que generalmente pasaban desapercibidos. Comencé a caminar por los campos, observando la disposición de las plantas, el color de las hojas, el comportamiento de los animales. Poco a poco, algo en mí comenzó a cambiar. Ya no solo veía el trabajo como una necesidad, sino como una conversación con la tierra, como un intercambio que no solo se medía en la cantidad de cosechas, sino también en el respeto mutuo que se podía cultivar entre los seres humanos y el entorno en el que vivían. Una tarde, mientras observaba el horizonte desde la cima de una pequeña colina, me di cuenta de que la hacienda no era simplemente una propiedad, sino un organismo vivo, con su propio latido, su propio ritmo. El viento que soplaba entre los campos no solo traía frescura, sino también secretos de la tierra que ya no podía ignorar. Y mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, recordé las palabras de Joaquín: la tierra nos habla, pero debemos aprender a escucharla. Fue en ese momento cuando comprendí que, si quería que la hacienda prosperara, debía acercarme a la tierra con la misma humildad con la que un discípulo se acerca a su maestro. Esa noche, al volver a la casa, sentí un cambio profundo dentro de mí. La tarea de dirigir la hacienda ya no era solo una cuestión de administrar recursos o decidir sobre la siembra. Era un compromiso con el mundo natural, un acto de respeto hacia el ciclo de la vida. No era un líder frente a sus empleados, sino un compañero de viaje en un proceso mucho más grande que el mío. Al día siguiente, decidí hacer una pausa en nuestras tareas diarias. Reuní a los trabajadores y les hablé con sinceridad. Les expliqué lo que había aprendido en esos días, sobre la importancia de escuchar la tierra y trabajar juntos para entender sus ritmos. Propuse que, además de las tareas cotidianas, dedicáramos tiempo a observar y estudiar los pequeños cambios que se daban en la naturaleza. Quería que todos participáramos en este nuevo enfoque, porque ya no bastaba con hacer el trabajo, debíamos aprender a sentirlo, a comprenderlo profundamente. Aunque algunos de los trabajadores miraron con cierta incredulidad mi propuesta, pronto vieron que mi interés no era solo un capricho. La tierra, como había dicho Joaquín, nos estaba dando lecciones todos los días, y era nuestro deber aprender a escuchar. Poco a poco, la hacienda comenzó a cambiar, no solo en su productividad, sino también en su ambiente. El compromiso que todos adoptamos en aquellos días marcó el comienzo de una nueva etapa, donde cada decisión, por pequeña que fuera, se tomaba con una profunda reverencia hacia la naturaleza y su proceso.
Así, con el paso de los meses, la hacienda fue renaciendo. Los brotes comenzaron a salir con fuerza, y las cosechas crecían bajo un sol cálido pero constante. Pero, sobre todo, los hombres y mujeres que trabajaban la tierra comenzaron a entender algo fundamental. La tierra no es solo un recurso a explotar, sino una compañera, una maestra que nos enseña a vivir con paciencia, humildad y respeto. A través de las lecciones de Joaquín, de los días largos bajo el sol y las noches de reflexión, entendí que la vida en la hacienda era más que trabajo físico. Era una profunda conexión con la naturaleza, un ciclo interminable que nunca se detenía, y en el que cada uno de nosotros tenía un papel importante que desempeñar. Capítulo 5. La llegada de las primeras cosechas. Las estaciones pasaban, como siempre, con una regularidad que parecía predestinada, y la hacienda se iba transformando con cada ciclo. Ya no era la misma que había conocido en mis primeros días, llena de incertidumbres y de sueños inciertos. Cada rincón, cada sendero por el que caminaba, me parecía más familiar, más arraigado a mí. Los cultivos, que al principio habían sido solo una esperanza, ahora se erguían con dignidad, mostrando los frutos del esfuerzo, la dedicación y el amor que había volcado en ellos. El día en que vi los primeros brotes de maíz, ya tenía el suficiente conocimiento como para entender que la tierra respondía a mi trabajo de una manera sutil pero profunda. Era como si la naturaleza me hubiera dado una pequeña prueba de su generosidad, un regalo que llegaba con su propio ritmo. Aquella mañana, mientras caminaba por el campo, me detuve frente a una de las parcelas. El maíz, que hasta entonces había sido solo una promesa en mi mente, se erguía ahora en su esplendor, con hojas de un verde intenso y tallos que se mecen suavemente al compás del viento. La sensación de ver crecer lo que había sembrado no tenía comparación. Era como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso para permitirme disfrutar de esa creación. Observé durante largo rato, sin prisa, como si quisiera impregnarme de la belleza del momento, como si cada espiga que se mecía en el aire me hablase en su lenguaje silencioso. La tierra me había dado más de lo que había pedido, más de lo que había esperado. Me sentí profundamente agradecido, casi abrumado por la magnitud de esa pequeña victoria. Era el comienzo de algo grande, algo que no solo dependía de mis manos, sino de un proceso que trascendía mis esfuerzos. En esos momentos, comprendí que la conexión con la tierra no se trataba solo de trabajo, sino también de un respeto profundo, casi reverente, por todo lo que sucedía a mi alrededor. Los días siguientes fueron de intensa actividad, mientras nos preparábamos para la cosecha. Los trabajadores, que habían sido parte fundamental de la hacienda desde el principio, se alistaron con sus herramientas, y el campo comenzó a llenarse de vida. La tierra, que parecía dormida durante el invierno, ahora despertaba con la promesa de abundancia. La llegada de la cosecha era siempre un momento esperado con ansias, pero también con temor. Sabíamos que no todos los cultivos prosperarían como esperábamos, que la naturaleza podía ser tan generosa como caprichosa. Pero esa incertidumbre formaba parte del juego, y solo con el tiempo sabríamos si nuestra paciencia y esfuerzo serían recompensados. La recolección fue, como siempre, una mezcla de alegría y trabajo arduo. La gente trabajaba en equipo, moviéndose con una eficiencia casi ritualista, como si cada uno de los gestos estuviera marcado por un compás secreto que solo ellos conocían. Los animales eran parte fundamental de este proceso, ayudando a transportar lo recolectado de un lado al otro, mientras las voces y risas de los trabajadores llenaban el aire. Había algo mágico en la atmósfera, algo que solo se experimenta cuando se cosecha lo que uno ha sembrado, cuando el esfuerzo de meses se convierte en un resultado tangible, una manifestación de la lucha diaria contra las incertidumbres del clima, la tierra y la vida misma. Recuerdo claramente uno de esos días, cuando el sol estaba a punto de ponerse y la luz dorada bañaba todo a su alrededor. Era una tarde cálida, con una brisa ligera que me acariciaba el rostro mientras observaba el trabajo de los demás. El campo se extendía ante mis ojos, cubierto de espigas doradas que brillaban al sol. Y entonces, como si todo hubiera estado esperando ese momento, una de las parcelas que más me preocupaba comenzó a dar señales claras de que había superado las adversidades. Las plantas de maíz, que antes me parecían frágiles y desprotegidas, estaban ahora cargadas de granos dorados que se balanceaban suavemente en el aire. Sentí una satisfacción inmensa al ver aquello, pero también una profunda humildad, porque sabía que aquel logro no era solo mío, sino de todos los que formaban parte de este proceso, los trabajadores, los animales, la tierra misma.
Cuando terminamos de cosechar, me senté sobre una roca en la linde del campo, observando lo que habíamos logrado. A lo lejos, la hacienda se recortaba contra el horizonte, y las primeras sombras de la tarde comenzaban a alargarse. En ese momento, sentí una sensación de paz profunda, de conexión con todo lo que me rodeaba. La hacienda, la tierra, los hombres y mujeres que trabajaban a mi lado, los animales, todo parecía formar parte de un todo que era mucho más grande que yo. Y en ese suspiro de tiempo, en esa reflexión silenciosa, comprendí que la vida en la hacienda no era solo un trabajo o una tarea, sino un modo de existir, un modo de ser. Cada cosecha, cada siembra, cada estación que pasaba, me enseñaba algo nuevo, y yo, por fin, comenzaba a entender lo que significaba ser parte de este vasto ciclo que se renovaba con cada amanecer. Esa noche, después de un día de trabajo interminable, todos nos reunimos alrededor de una gran fogata. La calidez del fuego nos abrazaba, mientras compartíamos historias, risas y un bien merecido descanso. Los trabajadores, cansados pero satisfechos, se recostaban en el suelo, y por un momento, todo el mundo parecía estar en paz. No importaba lo que el futuro trajera, porque sabíamos que juntos, como una gran familia, habíamos logrado algo que iba más allá de la tierra. Habíamos logrado crear algo duradero, algo que permanecería a través del tiempo, algo que era tan nuestro como el aire que respirábamos. Al final de esa noche, mientras me retiraba a mi habitación, la sensación de satisfacción seguía presente, pero había algo más. Era una sensación de pertenencia, de haber encontrado mi lugar en el mundo, de haber aprendido a aceptar tanto las alegrías como las dificultades, las victorias y las derrotas. La cosecha no solo había traído frutos para la hacienda, sino también para mi alma. En ese momento, supe que el verdadero tesoro no estaba solo en lo que recogíamos de la tierra, sino en lo que la tierra nos enseñaba a ser, pacientes, humildes y agradecidos. Capítulo 6. La llegada de nuevas dificultades. Con la cosecha recogida y el ciclo agrícola completado, el aire de la hacienda se llenó de una calma temporal, una pausa necesaria tras el ajetreo constante de los meses pasados. Sin embargo, la paz que trajo la cosecha no fue más que un respiro breve, pues el trabajo en la tierra nunca cesa, y cada estación trae consigo nuevos desafíos que nos obligan a seguir aprendiendo, adaptándonos y luchando. Al principio, los días parecían transcurrir con una tranquilidad engañosa. Las tareas rutinarias de mantenimiento de la hacienda, arreglar cercas, reparar herramientas, limpiar los establos, fueron ocupando nuestro tiempo, y por un momento, la sensación de que todo marchaba según lo esperado nos hizo sentir que habíamos alcanzado un equilibrio. Embargo, pronto se hizo evidente que la naturaleza nunca deja de sorprendernos, y la calma era solo la antesala de las dificultades que vendrían. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer detrás de las montañas, recibimos noticias inquietantes. Un grupo de agricultores cercanos había reportado la aparición de una plaga en sus campos. La noticia se extendió rápidamente por toda la región, y en cuanto se confirmó que esta amenaza se aproximaba a nuestra hacienda, la preocupación se instaló en nuestros corazones. Sabíamos que no era cuestión de si la plaga llegaría, sino de cuándo lo haría, y cómo podríamos enfrentarnos a ella. Este tipo de problemas, aunque inevitables, nos recordaba la fragilidad de nuestras conquistas. Al principio, tratamos de restarle importancia. Después de todo, no éramos los únicos que dependían de la tierra, y pensábamos que con nuestras medidas preventivas podríamos salvarnos de la peor parte. A medida que pasaban los días, sin embargo, la plaga se fue acercando más y más. Las primeras señales llegaron al borde de los cultivos más cercanos, donde los árboles comenzaban a mostrar signos de deterioro, sus hojas secas cayendo al suelo con una rapidez alarmante. El trabajo en la hacienda, que hasta entonces había sido pesado pero agradable, se tornó en una carrera frenética contra el tiempo. Convocamos a los expertos locales, hombres sabios que, con años de experiencia, conocían bien los caprichos de la naturaleza y los remedios para enfrentarlos. Nos reunimos en la gran sala de la casa, donde se desplegaron mapas de los cultivos y se discutieron posibles soluciones. El aire estaba cargado de tensiones, y las voces se elevaban, algunas llenas de esperanza, otras teñidas de desesperación. Sabíamos que enfrentábamos una batalla que no solo ponía en riesgo nuestra cosecha, sino la estabilidad de la hacienda misma. La primera medida que tomamos fue la de fumigar los campos con los productos que nos recomendaron. Era una tarea ardua, que nos exigía trabajar de día y de noche, sin descanso. Los trabajadores, que ya habían demostrado su valor durante la cosecha,
se lanzaron a la tarea con una determinación que me llenó de admiración. Cada uno de nosotros se sumió en la tarea con la esperanza de frenar la invasión, pero la naturaleza es caprichosa, y no siempre las soluciones que parecen simples lo son en realidad. Poco a poco, los daños fueron empeorando, y la plaga parecía multiplicarse con una rapidez insostenible. Los cultivos que hasta entonces habíamos cuidado con tanto esmero comenzaron a sucumbir ante el ataque imparable de esos pequeños insectos. Viendo la magnitud de la crisis, me sentí impotente, y por un momento, la duda me embargó. Había tantos factores fuera de nuestro control, tantos elementos que se escapan a nuestra comprensión. ¿Qué podíamos hacer ante tal adversidad? ¿Acaso habíamos llegado demasiado lejos como para ceder ahora, o era este el momento en el que la vida nos enseñaba que a veces el fracaso es una lección inevitable? Fue entonces cuando, en medio de la desolación, algo profundamente humano comenzó a surgir: la unidad. Los trabajadores, en lugar de rendirse, comenzaron a encontrar soluciones innovadoras. Se organizaron en grupos, cada uno con una tarea específica, y se dedicaron a crear barreras naturales, a sembrar plantas que repelieran a los insectos, a mezclar nuevas sustancias que, aunque aún desconocidas para nosotros, podían tener un efecto sobre la plaga. Lo que comenzó como una crisis se transformó en una oportunidad para trabajar juntos, para compartir ideas y aprender unos de otros. Aunque la situación seguía siendo grave, el espíritu de la comunidad que habíamos creado se fortaleció. Una tarde, mientras recorría uno de los campos más afectados, vi a Juan, uno de los trabajadores más veteranos, inclinado sobre el suelo, observando con detenimiento una de las plantas. Le pregunté qué hacía, y me respondió con una calma sorprendente: «Señor, la tierra siempre nos da señales, si sabemos leerlas. Quizá esta plaga no sea el fin, sino una advertencia. Si logramos entenderla, tal vez aprendamos a convivir con ella, como hemos hecho con otras dificultades». Sus palabras, aunque sencillas, me tocaron profundamente. De alguna manera, Juan tenía razón. Quizá este desafío era una oportunidad para adaptarnos, para comprender mejor la naturaleza, para aprender a vivir en equilibrio con ella, en lugar de simplemente intentar dominarla. No todos los problemas tienen una solución rápida, y a veces el mayor aprendizaje viene de los momentos de mayor sufrimiento. Los días siguientes estuvieron marcados por el trabajo constante y la esperanza de que, de alguna manera, el esfuerzo colectivo podría hacer frente a la adversidad. Poco a poco, comenzamos a ver pequeñas señales de recuperación. Los insectos, aunque todavía presentes, empezaron a ceder terreno, y las plantas comenzaron a mostrar una resistencia renovada. No era una victoria completa, pero al menos sabíamos que habíamos hecho todo lo posible, que habíamos trabajado juntos como nunca antes. Al final, la plaga no fue completamente erradicada, pero la tierra, con su inquebrantable resiliencia, comenzó a sanar por sí misma. Los frutos llegaron, aunque en menor cantidad, pero con una calidad que me llenó de asombro. Habíamos aprendido a ser más humildes ante la naturaleza, a aceptar que no todo está bajo nuestro control, pero también a descubrir que en la adversidad, la unidad y la sabiduría colectiva pueden ser la clave para superar cualquier desafío. Esa lección, que aún hoy conservo en mi memoria, me enseñó que la verdadera riqueza no está solo en los frutos de la tierra, sino en la fortaleza que encontramos en nosotros mismos cuando enfrentamos lo inesperado, cuando, en lugar de rendirnos, decidimos seguir luchando con todo lo que tenemos. Capítulo 7. El ciclo que nunca se detiene. El tiempo, que parece pasar de forma vertiginosa en las grandes haciendas, no se detuvo ni por un segundo para quienes habitamos en ella. La plaga, aunque parcialmente contenida, había dejado su huella. Sin embargo, la vida seguía su curso, y el ciclo de la naturaleza, como una rueda imparable, no esperaba por nuestros lamentos ni vacilaciones. Con la primavera la necesidad de tomar decisiones urgentes y de continuar con la ardua tarea de la siembra llegó rápidamente. Lo que parecía una tregua se convirtió en una nueva etapa, llena de incertidumbres, desafíos y oportunidades para quienes estábamos decididos a enfrentarlos. A medida que los días se alargaban con la llegada del buen tiempo, la vida en la hacienda se impregnó de un aire diferente. Las lluvias, que tanto nos habían temido en invierno, parecían haber llegado con la promesa de recuperar lo perdido. La tierra, que antes había sido un vasto mar de verdes y dorados, ahora se encontraba marcada por las cicatrices de la plaga, aunque poco a poco se recuperaba gracias al cuidado meticuloso que le dábamos. Cada mañana, al amanecer, el campo se despertaba con un murmullo de vida.
El canto de las aves, el crujir de las hojas bajo los pasos de los trabajadores, y el sonido constante de las herramientas de trabajo eran los elementos que definían el paisaje. Los hombres y mujeres de la hacienda, que con tanto esfuerzo habían luchado contra la invasión de la plaga, ahora se sumergían en la tarea de sembrar nuevas semillas, con la esperanza de que la tierra, ya más saludable, nos devolvería lo que le habíamos dado. Pero había algo en los ojos de todos, una mirada de reflexión, como si cada uno de nosotros estuviera pensando, en su propio rincón del alma, en la fragilidad de lo que construíamos. Sin embargo, en la presencia constante de la naturaleza también se encontraba la lección que todo hombre debe aprender: la paciencia. A medida que las semanas avanzaban, comenzábamos a ver los primeros brotes de las nuevas cosechas, un resplandor de esperanza entre la tierra árida que había sido devastada. Pero no se trataba solo de esperar que la naturaleza cumpliera su promesa. Nosotros, los hombres de la hacienda, también teníamos que ser pacientes con nosotros mismos, con nuestras propias emociones y expectativas. Una tarde, mientras recorría los campos con Juan, el hombre sabio de la hacienda, él se detuvo frente a un árbol joven que comenzaba a mostrar sus primeras hojas. Nos miramos, y en sus ojos brillaba algo más que el reflejo del sol de la tarde, una profunda sabiduría adquirida por años de trabajo. Con su voz grave, que siempre parecía tener la capacidad de devolvernos a la realidad con una sola palabra, me dijo: la naturaleza no tiene prisa, pero siempre encuentra su camino. Nosotros también debemos aprender a ser como ella. ¿Sabes lo que significa realmente un ciclo? Su pregunta, aunque sencilla, me hizo reflexionar profundamente. El ciclo al que se refería no solo era el de la siembra y la cosecha, ni el de las estaciones del año. Era mucho más. Se refería al ciclo que nunca se detiene, el ciclo de la vida misma. Nace, crece, se enfrenta a las adversidades, se arruga, se desvanece, pero siempre regresa, siempre renace. Así es la naturaleza, y así somos nosotros, aunque muchas veces olvidemos que cada etapa de nuestra vida está marcada por un ciclo, que no importa cuán dura sea la tormenta, siempre habrá espacio para la renovación. Pero la lección que Juan me dio esa tarde fue mucho más profunda de lo que imaginaba. Durante los días que siguieron, comencé a comprender que el ciclo no solo se refiere a la tierra, sino también a las personas, a las relaciones, a las emociones. Nada permanece estático en la vida. Todo pasa por un proceso de transformación, y no siempre entendemos cómo, ni por qué. La tierra, al igual que los hombres, sufre y se renueva, pero siempre, de alguna manera, sigue adelante. Lo que importa, entonces, no es cuán rápido lleguen las cosechas, sino cómo nos preparamos para recibirlas. A lo largo de las semanas siguientes, la rutina en la hacienda se intensificó. Los trabajadores se dividieron en grupos, dedicándose a las diferentes tareas que se imponían con la llegada del verano. Algunos se encargaban de vigilar los cultivos, otros de recolectar los frutos maduros, mientras que unos pocos de los más jóvenes comenzaban a aprender los secretos de la cría de animales. Por mi parte, me dedicaba a supervisar el avance, a medir el progreso de nuestras actividades, pero sin olvidar el importante papel que desempeñaba en la hacienda el tiempo de descanso y el trabajo comunitario. Cada tarde, después de un largo día, nos reuníamos alrededor de la gran mesa en la cocina de la casa. Las conversaciones fluían como el agua del río cercano, con historias de los días pasados, de las luchas y victorias que habíamos vivido juntos. El ambiente era relajado, pero también cargado de la seriedad que solo aquellos que viven del trabajo de la tierra pueden entender. Allí, en ese pequeño rincón del mundo, el ciclo de la vida continuaba, con sus momentos de esfuerzo y descanso, de desesperación y esperanza. El calor del verano, aunque implacable, no pudo detener el impulso de la vida que seguía, como siempre lo había hecho, su curso. Los brotes de las nuevas plantas crecían, las primeras flores comenzaban a asomar tímidamente, y los frutos empezaban a tomar forma. A pesar de las dificultades que habíamos enfrentado, las cosas parecían finalmente encontrar su equilibrio. Ya no éramos simplemente los dueños de la tierra, sino también sus guardianes y discípulos. Y, como tal, comenzamos a comprender que la tierra no solo nos daba alimento, sino que nos enseñaba a vivir. A medida que los días de verano avanzaban, la sensación de renovación se instaló definitivamente en la hacienda. El viento soplaba suavemente entre las hojas de los árboles, y la vida en la hacienda parecía más plena que nunca. Habíamos aprendido a confiar no solo en nuestras manos, sino también en la sabiduría de la tierra, que, aunque implacable en su tiempo,
siempre ofrece nuevas oportunidades para quienes están dispuestos a esperar y aprender. Y así, la rueda de la vida giraba una vez más, con cada uno de nosotros ocupando nuestro lugar en este ciclo interminable, dispuestos a seguir adelante, a pesar de todo. Capítulo 8. La sombra de la tradición. La mañana se levantó gris, con una capa de niebla espesa que parecía envolver el horizonte, ocultando las montañas a lo lejos, las cuales por lo general se alzaban majestuosas bajo la luz del sol. Este día parecía estar marcado por una quietud que no presagiaba nada bueno. Los trabajadores de la hacienda se movían con la rutina habitual, pero algo en el aire me decía que, debajo de esa calma, se escondía una preocupación silenciosa. Había llegado el momento de enfrentar una de las decisiones más difíciles que había postergado durante semanas. Desde que me hice cargo de la hacienda, había observado con atención la rutina de los trabajadores, las formas de hacer que se repetían generación tras generación. Era curioso cómo la tradición, aquella fuerza invisible pero poderosa, se mantenía intacta, como una sombra alargada que nunca desaparecía por completo. La gente aquí no cuestionaba el modo de hacer las cosas. Simplemente seguían los pasos marcados por la experiencia de sus padres y abuelos. Sin embargo, no podía ignorar que esas costumbres, aunque llenas de sabiduría, también estaban limitando el progreso. Había, en particular, una antigua técnica de cultivo que los trabajadores seguían con devoción, una que había sido transmitida a través de generaciones, como un legado sagrado. Esta técnica era el corazón de la hacienda, el alma de nuestra producción, y todos, sin excepción, la respetaban con una reverencia que rozaba lo religioso. Sin embargo, algo no terminaba de encajar. A pesar de los buenos resultados en términos de cosecha, había señales claras de que la tierra ya no respondía de la misma manera. Las cosechas eran menos abundantes, y los campos comenzaban a mostrar signos de agotamiento, como si la tierra, después de tantos años de trabajo, necesitara un descanso, o al menos, un cambio de enfoque. Este sentimiento de incertidumbre me había estado acechando durante varias semanas. Había llegado a la conclusión de que, aunque la tradición había sido nuestra guía durante tanto tiempo, quizás era hora de considerar nuevas formas de cultivo. Esto, por supuesto, no era una decisión fácil. Sabía que, al proponer una innovación, estaba desafiando el orden establecido, y con ello, poniéndome en contra de muchos que veían cualquier cambio como una amenaza. Esa mañana, mientras recorría los campos, sentí que el viento me acariciaba el rostro de una manera extraña, como si tratara de darme la respuesta que había estado buscando. La brisa se movía entre los árboles de forma impredecible, como un susurro del futuro. Estaba convencido de que la tierra no podía seguir siendo tratada como siempre, pero también era consciente de que cualquier propuesta que hiciera debería ser cuidadosamente medida, porque el cambio, por necesario que fuera, no siempre era fácil de aceptar. Decidí convocar una reunión con los trabajadores al mediodía. Sabía que no podría hacerlo a escondidas ni imponerlo sin más. De hecho, sentí que la mejor manera de proceder era compartir mis inquietudes con ellos, buscar su comprensión, tal vez hasta su colaboración. Si bien no podía negar el peso de la tradición, también entendía que la tradición, como todo en la vida, debía evolucionar. Cuando todos se reunieron bajo la gran pérgola del patio, se notó la tensión en el aire. Los hombres y mujeres que formaban la fuerza de trabajo de la hacienda se sentaron en silencio, mirándome con curiosidad y expectación. Yo también sentía la presión sobre mis hombros. Tomé un profundo respiro antes de hablar. He estado observando con atención las cosechas de este año y los últimos. Comencé. Hay algo que me preocupa. La tierra ya no responde de la misma manera que antes, y me temo que estamos siguiendo ciegamente una tradición que, aunque valiosa, ha dejado de ser suficiente para garantizar nuestra prosperidad. Un murmullo recorrió la reunión. Los ojos de los trabajadores se entrecerraron, y algunos intercambiaron miradas nerviosas. Sabía que estaba tocando un tema delicado, pero ya no podía callarlo más. Sé que esta técnica que seguimos es sagrada para muchos de ustedes, continué, y respeto profundamente esa tradición, pero creo que debemos considerar nuevas formas de trabajar la tierra. La naturaleza cambia, y con ella, debemos cambiar también. El silencio se volvió denso, como si cada palabra que decía pesara más que la anterior. Fue entonces cuando Joaquín, el joven trabajador que siempre había sido la voz de la razón, levantó la mano. Su rostro estaba serio, pero su tono era respetuoso. Don Rodrigo, entiendo lo que dice. La tierra no es la misma,
Y cada año nos cuesta más. Pero también sabemos que lo que propones es arriesgado. Cambiar lo que hemos hecho siempre podría ser peligroso. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo nuevo será mejor? El sonido de su voz fue un bálsamo para mi inquietud, porque no era una confrontación, sino una invitación a dialogar. Así que respondí, con calma. Lo sé, Joaquín, y eso es precisamente lo que me tiene en vilo. Nadie puede garantizar el éxito de lo nuevo, pero tampoco podemos quedarnos estancados, confiando solo en lo que ya conocemos. Hay nuevas técnicas, nuevas formas de cultivar que podrían revivir nuestra tierra, darla nueva vida. Pero para ello, necesito de su apoyo, necesito que caminemos juntos en esto. El resto de la reunión transcurrió en un silencio pensativo. Nadie más habló durante un buen rato. Sin embargo, al final, uno de los trabajadores más antiguos, don Esteban, se levantó lentamente. Su rostro estaba surcado por las arrugas de la vida, pero sus ojos brillaban con una luz que no podía esconder su sabiduría. Don Rodrigo, no sé si lo que propone será el camino correcto, pero entiendo lo que dice. A veces, es necesario cambiar, aunque duela. Si la tierra lo pide, entonces hay que escucharla. Si todos estamos de acuerdo, yo lo seguiré. Esa frase, tan simple y tan profunda, fue todo lo que necesitaba escuchar. Con la aceptación de don Esteban, el resto de los trabajadores comenzó a asentir, y pronto, la mayoría se mostró dispuesta a probar nuevos métodos, siempre con el respeto que la tierra merecía. Lo que sucedió luego fue un proceso de prueba y error. Los días que siguieron estuvieron llenos de incertidumbre, pero también de esperanza. Implementamos nuevas técnicas de cultivo, utilizando métodos más modernos que respetaban los ciclos naturales, pero sin apresurarse demasiado. Al principio, hubo algunas dificultades, pero poco a poco, las plantas empezaron a responder. La tierra comenzó a mostrar signos de regeneración, y con ello, la moral de los trabajadores se renovó. Los frutos de nuestro trabajo no fueron inmediatos, pero al final, la cosecha de aquel año resultó ser una de las mejores que habíamos tenido en mucho tiempo. La tierra, una vez más, había hablado, y nosotros, como hacendados y trabajadores, habíamos aprendido a escucharla. La tradición y la innovación no se excluyen, sino que, como la sombra de un árbol, se pueden entrelazar para crear algo más grande, más profundo. Esa tarde, mientras observaba el campo desde la colina, entendí que el verdadero desafío no era cambiar la forma en que trabajábamos, sino cambiar nuestra manera de pensar. Solo cuando nos liberamos del miedo al cambio, pudimos avanzar, y la tierra, como siempre, nos lo agradeció. Capítulo 9. La verdad en la quietud. La mañana de aquel día se presentó con una tranquilidad engañosa, casi irreal. Los rayos del sol, que por fin habían logrado atravesar la densa niebla de la noche anterior, caían sobre la tierra con una suavidad que hacía olvidar las preocupaciones que durante tanto tiempo habían pesado sobre la hacienda. El aire parecía estar impregnado de una calma profunda, como si todo estuviera en su lugar, como si el tiempo hubiera dado una tregua a la agitación que había marcado los últimos días. Sin embargo, en mi interior, la paz que la mañana prometía no era compartida por mis pensamientos. Había algo que aún me perturbaba. El éxito de nuestra nueva forma de trabajo en la hacienda me llenaba de satisfacción, pero había una inquietud latente que no podía disimular. Los cambios en la tierra, el trabajo con los trabajadores, la decisión de ir contra las normas establecidas, todo eso había sido, en principio, un paso hacia adelante, un susurro de esperanza. Pero, por alguna razón, no podía sacudirme la sensación de que algo faltaba. Aquella sensación me acompañó durante toda la jornada, mientras caminaba entre los campos, inspeccionando las nuevas plantaciones. Cada paso sobre la tierra parecía llevarme más cerca de una verdad que aún no comprendía del todo. Estaba claro que la innovación y el progreso se habían instalado en la hacienda, pero aún faltaba algo esencial, la comprensión completa de lo que estábamos haciendo. No bastaba con seguir los consejos de los expertos ni con aplicar las nuevas técnicas con eficiencia. Necesitábamos algo más. Algo que estuviera por encima de la técnica, algo más profundo que no se podía enseñar ni medir en números. Y mientras observaba el lento pero constante crecimiento de las plantas en la tierra, supe que había llegado el momento de confrontar esa sensación interna. Me acerqué a la vieja casa de campo, la misma que había sido testigo de generaciones de hacendados que pasaron por allí, cada uno con sus propios sueños, cada uno dejando su huella de una manera u otra.
La casa, a pesar de su antigüedad, parecía guardar secretos que solo la quietud del tiempo podía revelar. Su fachada, envejecida por las estaciones, reflejaba lo que yo sentía en mi alma, la mezcla de lo nuevo con lo antiguo, la necesidad de avanzar sin perder lo que había sido el pilar de nuestra existencia. En la sala de estar, donde pasaba las noches leyendo y pensando, decidí que debía abordar la raíz de mis dudas. Había llegado el momento de sentarme en silencio, sin la prisa del día a día, y observar la hacienda desde una perspectiva diferente. No podía seguir tomando decisiones sin entender completamente la magnitud de lo que estaba haciendo. Así que, después de un largo rato de meditación, decidí salir al jardín y sentarme bajo el viejo roble que había sido testigo de tantas conversaciones, tantas historias de generaciones pasadas. El sonido de las hojas movidas por el viento y el canto lejano de algunos pájaros me acompañaron mientras reflexionaba. Sabía que lo que estábamos viviendo en la hacienda era solo el principio, pero, al mismo tiempo, sentía que el desafío real no estaba en los cambios visibles, sino en la forma en que nos relacionábamos con la tierra, con nuestra historia y, sobre todo, con nosotros mismos. De pronto, la respuesta llegó como un susurro en mi mente. La respuesta era la quietud. Debía aprender a escuchar no solo el ruido de las máquinas y las herramientas, sino también el silencio profundo que emanaba de la tierra misma. Había sido mi impulso, mi ansiedad por progresar lo que me había llevado a buscar cambios radicales sin una comprensión total de las fuerzas que guiaban todo el proceso. La clave, en realidad, no era apresurarse hacia el futuro, sino saber esperar, saber observar y, sobre todo, saber encontrar el equilibrio entre el pasado y el presente. La quietud de ese momento, bajo el roble, me dio la claridad que tanto necesitaba. La verdadera transformación no era solo una cuestión de técnica, sino de mentalidad. No podíamos simplemente aplicar los métodos del presente sin comprender profundamente la conexión con la naturaleza que habíamos perdido en el camino. En ese instante, comprendí que el verdadero cambio era interior, que debíamos ser pacientes y conscientes de cada paso que dábamos. La tierra no solo respondía a nuestros esfuerzos, sino que también necesitaba de nuestro respeto y de una conexión profunda con sus ritmos. Al regresar a la casa, sentí que un peso invisible se había levantado de mis hombros. Había comprendido que, aunque la innovación era esencial para el futuro de la hacienda, no podía seguir adelante sin primero cultivar la paciencia, la observación y el respeto por la tradición. La tierra no era solo un recurso, era un ser vivo, un ente que requería ser tratado con el mismo respeto con el que uno trata a un amigo cercano, a un ser querido. Al día siguiente, reuní nuevamente a los trabajadores. Esta vez, no iba a hablarles de nuevas técnicas ni de cambios bruscos. En lugar de eso, les hablé de la importancia de escuchar. Les hablé del silencio que a veces se necesita para comprender la verdadera esencia de lo que estamos haciendo. Les conté sobre mi descubrimiento bajo el roble y cómo había llegado a la conclusión de que, en lugar de apresurarnos, debíamos aprender a esperar el momento adecuado. Los trabajadores, que al principio me miraron con cierta sorpresa, empezaron a asimilar mis palabras. Fue un momento extraño, como si, de repente, todos estuviéramos conectados por una verdad universal que no había sido evidente hasta entonces. La serenidad con la que habíamos trabajado durante los últimos días era el primer paso hacia el cambio que necesitábamos, pero no solo en la tierra, sino en nosotros mismos. Aprendimos a tener paciencia, a entender que las cosas buenas no ocurren de inmediato, y que la naturaleza, como nosotros, también necesita tiempo para adaptarse. Con el paso de los días, las cosechas continuaron mejorando, pero más importante aún fue el cambio que se produjo en nosotros. La hacienda se transformó en un lugar de paz y reflexión, donde la tradición y la innovación coexistían en armonía, y donde la verdadera transformación era aquella que se llevaba a cabo en nuestro interior. Ya no era solo la tierra la que sanaba, éramos nosotros quienes, al aprender a escuchar, nos sanábamos también. Al final, el silencio se convirtió en nuestra mayor herramienta, y la tierra, como siempre, nos lo agradeció. Capítulo 10. La revelación en el río. El viento se había calmado, y con ello, la atmósfera parecía haber cambiado por completo. La hacienda, que unos días antes estaba llena de un bullicio casi incesante, ahora respiraba una calma que se había instalado de manera definitiva. El aire fresco de la tarde acariciaba los campos, trayendo consigo la promesa de nuevas perspectivas. En el horizonte, el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. En el agua del río cercano, la luz se reflejaba en una danza tranquila,
casi mágica. Era como si todo lo que había sucedido hasta entonces, todo el trabajo y el esfuerzo, se hubiera reducido a un pequeño suspiro de calma que invitaba a la reflexión. Había decidido que, después de semanas de arduo trabajo, era el momento de tomarse un respiro. No solo para mí, sino también para mis pensamientos. En la quietud del atardecer, mi mente buscaba respuestas a preguntas que aún no tenía claras, pero algo dentro de mí me decía que la paz era el preludio de una revelación. Así que, al caer la tarde, tomé mi sombrero y decidí caminar hacia el río. El sendero que llevaba al agua estaba cubierto por un manto de hojas secas, que crujían bajo mis pasos. Era como si la naturaleza misma me invitara a sumergirme en su espacio, lejos de las preocupaciones cotidianas. Al llegar a la orilla del río, me senté en una roca lisa, mirando el flujo constante del agua, que parecía no detenerse nunca. La corriente avanzaba sin prisa, y en sus aguas reflejadas podía ver una mezcla de colores, de luz y sombras que creaban una imagen casi surreal. En ese momento, me di cuenta de que el río era mucho más que un simple cauce de agua, era una metáfora perfecta de la vida misma. Aunque la corriente nunca se detuviera, siempre encontraba un camino hacia adelante, desafiando los obstáculos que se le presentaban. Era como si el agua me hablara en su flujo sereno, enseñándome que no siempre era necesario luchar contra la corriente, sino entender cómo moverse con ella, cómo ser flexible frente a los desafíos, cómo adaptarse sin perderse en el proceso. Me quedé allí durante un largo rato, contemplando el río, perdido en mis pensamientos. La revelación llegó sin previo aviso, como una brisa ligera que acaricia el rostro en medio del silencio más profundo. Había estado buscando respuestas en el trabajo, en las acciones, en los cambios que había intentado implementar. Pero la respuesta no estaba en la acción, ni en los resultados inmediatos, sino en la paciencia y la aceptación de los ritmos de la naturaleza y de la vida misma. A veces, el mayor reto no es cambiar las cosas a nuestro alrededor, sino cambiar nuestra forma de relacionarnos con ellas. El río no se detiene, ni se apura, simplemente fluye. Y así debía ser nuestra relación con la hacienda, con la tierra. No podía esperar que todo fuera perfecto de inmediato, no podía forzar los resultados. El verdadero trabajo no era en la superficie, no era simplemente sembrar semillas y esperar cosechas, sino entender el tiempo de la naturaleza, el tiempo de los hombres, el tiempo que no se puede apresurar. Con esa revelación en mente, me levanté lentamente, como si al hacerlo también me levantara de la inmensa carga de expectativas que había llevado sobre mis hombros hasta ese momento. El río, con su continuo fluir, me enseñaba a ser más sabio, más paciente, más consciente. No necesitaba correr tras los sueños o apresurarme hacia los cambios. Ya había dado los primeros pasos. Ahora, debía aprender a esperar con serenidad y confianza. Caminé de regreso a la hacienda con una sensación nueva, diferente, más liviana. El día se desvanecía lentamente, y en mi corazón sabía que algo había cambiado en mí. La respuesta a mis inquietudes no estaba en los cambios inmediatos, sino en comprender el ciclo de la vida, en encontrar paz en la acción y en la quietud, en saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Al llegar a la casa, sentí que, a pesar de la complejidad de la vida en la hacienda, había algo que trascendía todo eso. Los hombres, la tierra, las máquinas, todo lo que componía mi mundo, se entrelazaba en un tejido único que solo podía entenderse si se miraba con los ojos del corazón, con los ojos de la paciencia. La revelación que había tenido en el río no era solo una verdad para mí, sino una lección para todos los que trabajaban conmigo. Si queríamos realmente prosperar, debíamos aprender a fluir con la corriente de la vida, aceptar sus cambios y adaptarnos sin perder nuestra esencia. Esa noche, mientras la luna comenzaba a alzarse en el cielo, iluminando la hacienda con una luz plateada, sentí que había encontrado un equilibrio entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser. Ya no se trataba de forzar el progreso, sino de dejar que la tierra, la naturaleza y las personas encontraran su propio ritmo. Y al igual que el río, todo encontraría su cauce, su destino, en su debido tiempo. Sabía que la hacienda estaba en buenas manos, no solo por las decisiones tomadas, sino por la sabiduría que ahora guiaba esos pasos. Así, con la serenidad del río en mi alma, me acosté esa noche con la certeza de que la vida, al igual que el agua, siempre seguiría fluyendo. Y que mi trabajo no era más que una parte de ese proceso eterno. Capítulo 11. El amanecer de un nuevo entendimiento. El día siguiente llegó con un despertar silencioso, donde la brisa suave del amanecer acariciaba los campos que se extendían ante mí.
La hacienda, que hasta hacía poco se había visto como un desafío constante, comenzaba a parecer más como un refugio de sabiduría, una fuente de respuestas que aún no había aprendido a comprender del todo. Había algo especial en la calma de la mañana, un sentimiento de esperanza renovada que impregnaba el aire y que, de alguna manera, me invitaba a reflexionar aún más profundamente sobre lo que había sucedido a lo largo de estos días. Después de la revelación que había experimentado junto al río, me sentí distinto. Algo en mi interior había cambiado. Ya no veía la hacienda como un mero lugar de trabajo, ni como una extensión de mis esfuerzos, sino como un organismo vivo que respiraba, se adaptaba, y pedía ser entendido en sus propios términos. Las dificultades de las semanas pasadas, los fracasos y las frustraciones, ya no parecían tan abrumadores. Había adquirido una nueva perspectiva, una que nacía de la aceptación profunda de lo que era la vida en este rincón del mundo. A lo largo de los últimos días, me había dado cuenta de algo fundamental. Las personas que trabajaban a mi lado no solo estaban aquí por el sustento, sino por un compromiso con la tierra, con el ciclo de la vida que, como el río, se mantenía en constante movimiento. Los hombres que ayudaban a cultivar la tierra, que sembraban y cosechaban, sabían más de lo que yo había imaginado. Ellos no solo trabajaban con las manos, trabajaban con el alma. Y en su trabajo, a menudo encontraba una enseñanza que los libros no podían ofrecerme. Hoy, sin embargo, decidí que debía ir más allá de la reflexión personal. Era tiempo de compartir ese entendimiento con ellos, demostrarles que no estábamos simplemente persiguiendo una meta material, sino cultivando una relación mucho más profunda con la tierra. Tal vez ellos, como yo, necesitaban entender que el verdadero trabajo no consistía en dominar la naturaleza, sino en aprender a convivir con ella, en encontrar su propio ritmo. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar las tierras, me dirigí hacia los campos. Los trabajadores estaban ya en pleno labor, con sus sombreros bajo el sol y las manos firmemente aferradas a las herramientas. Me acerqué a uno de ellos, un hombre de rostro curtido por el sol y los años, cuyo nombre era Manuel. Siempre había admirado su dedicación, pero nunca antes había hablado con él sobre algo más allá del trabajo. Manuel, le dije, deteniéndome a su lado, quiero hablar contigo sobre algo que he estado reflexionando. El hombre se detuvo y me miró con esa mirada profunda que solo alguien que ha trabajado toda su vida la tierra puede tener. Era una mirada cargada de sabiduría, pero también de una especie de paciencia infinita. «¿Qué pasa, patrón?», respondió, con voz suave, pero firme. «Es sobre lo que estamos haciendo aquí, sobre lo que realmente estamos buscando», dije, mirando el vasto campo que se extendía ante nosotros. Durante mucho tiempo pensé que todo se trataba de obtener resultados rápidos, de hacer que las cosechas crecieran lo más rápido posible, de obtener ganancias. Pero ahora veo que no se trata de eso. Se trata de aprender a escuchar la tierra, de comprender su ritmo, su tiempo. Se trata de ser pacientes, de ser parte de su ciclo. Manuel me miró en silencio por un momento, como si estuviera pesando mis palabras. Luego, con una sonrisa tranquila, asintió lentamente. «Patrón», dijo, con una calma que resonó en mi pecho, «la tierra tiene su propio tiempo. Nosotros podemos plantar, sembrar y cuidar, pero no podemos apresurarla. La naturaleza nos da lo que necesitamos, pero debemos esperar el momento adecuado. Yo he trabajado en estas tierras desde que era un muchacho, y lo que he aprendido es que no hay apuro. Todo llega cuando debe llegar». Esas palabras, dichas con tanta sencillez y sabiduría, calaron hondo en mi corazón. Era exactamente lo que había experimentado junto al río, la revelación de que no podía seguir corriendo contra la corriente de la vida. Lo que había descubierto, aquí, en la hacienda, no solo se aplicaba a mí, sino a todos los que compartían este espacio. La paciencia, la aceptación del tiempo de la naturaleza, era la clave de todo. Entonces, dije, mirando el horizonte, ¿crees que podemos hacer las cosas mejor si simplemente seguimos el flujo natural, sin apresurarnos? Sí, patrón, respondió Manuel, el esfuerzo es importante, pero la paciencia lo es aún más. Los que no entienden esto, no duran mucho en la tierra. Mis pensamientos se desbordaron ante la sabiduría de sus palabras. Había estado buscando respuestas fuera de mí, en los libros, en las estrategias, en las decisiones rápidas. Pero lo que realmente necesitaba había estado aquí, frente a mí, en el silencio de los campos, en la sabiduría de aquellos que, como Manuel, conocían la tierra más profundamente que cualquier teoría.
Pasamos el resto de la mañana caminando juntos por los campos, conversando sobre el trabajo, sobre la vida, sobre lo que realmente significaba estar en armonía con la naturaleza. Era como si, en ese simple acto de caminar y hablar, algo en mí hubiera cambiado para siempre. De vuelta a la casa, sentí una profunda gratitud. Ya no veía la hacienda como un desafío que debía ser superado, sino como un lugar que me enseñaba constantemente. La vida aquí no era solo cuestión de trabajar para lograr algo, sino de aprender a ser parte de un ciclo mucho más grande. Y ese entendimiento, aunque simple, era profundo. Esa noche, mientras el sol se ponía nuevamente en el horizonte y la hacienda se sumía en el crepúsculo, me di cuenta de que había encontrado lo que había estado buscando durante tanto tiempo. No solo el éxito material, sino una forma de vivir en armonía con la tierra, de ser testigo y partícipe de su proceso, de respetar su ritmo. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que estaba preparado para esperar lo que debía llegar, cuando debía llegar. Capítulo 12. La sabiduría de los días en silencio. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, y la hacienda parecía envuelta en una especie de quietud mística, como si el universo hubiera hecho una pausa para reflexionar sobre lo que habíamos vivido en las últimas semanas. El aire fresco de la mañana soplaba con suavidad, acariciando las tierras que se extendían ante mis ojos, y un sentimiento de serenidad llenaba mi ser de una manera indescriptible. Las horas parecían moverse más lentamente, como si todo el tiempo estuviera a mi favor, invitándome a disfrutar del presente, a vivir plenamente cada instante. Aquella tarde, mientras caminaba por los senderos que recorrían la hacienda, me vi rodeado de la vida que siempre había estado aquí, pero que hasta entonces no había sabido apreciar en su totalidad. Los árboles frutales, cuyas ramas estaban cargadas de promesas de cosecha, se me presentaban como gigantes benignos, protegiendo el terreno que habían aprendido a nutrir durante tantos años. Los animales que pastaban tranquilamente en los campos, cuyas vidas se tejían en un equilibrio perfecto con el entorno, se movían con una gracia silenciosa, casi como si fueran parte de una coreografía que se repetía sin cesar. Era imposible no percatarse de la complejidad de este ecosistema, de la relación intrínseca que existía entre cada elemento: la tierra, el agua, el sol y, por supuesto, los hombres que trabajaban la tierra. Había algo profundamente humano en todo eso. Algo que superaba las simples necesidades materiales, que trascendía las arduas jornadas de trabajo. El trabajo aquí no era solo una cuestión de ganarse el pan, era una manifestación de la vida misma, un compromiso con el ciclo continuo de la naturaleza. Decidí sentarme bajo uno de los grandes árboles de la finca, un roble que había presenciado generaciones de hombres y mujeres que habían trabajado y vivido aquí. Sus ramas se extendían como un techo protector, y el suelo bajo mis pies estaba cubierto de hojas secas que crujían suavemente al menor movimiento. Me recosté contra el tronco de este antiguo árbol, cerré los ojos y me dejé envolver por la paz que reinaba en el lugar. En ese instante, comprendí lo que los campesinos, los trabajadores de la tierra, ya sabían: la importancia de la paciencia, de la quietud, del silencio. El ruido del mundo exterior, de las preocupaciones y las prisas que solían dominar mis pensamientos, se desvaneció. En su lugar, emergió una sensación de unión profunda con todo lo que me rodeaba. Ya no me sentía ajeno a la tierra, ni a las personas que la cultivaban. De alguna manera, había comenzado a comprender el sentido de la vida aquí, de este lugar que, con su ritmo pausado, me había enseñado a respirar de manera diferente. Ese día, mi pensamiento se dirigió nuevamente hacia Manuel, el hombre que había compartido conmigo su visión sobre la paciencia y el entendimiento de la tierra. No era un filósofo ni un académico, pero en sus palabras había una sabiduría más profunda que la que cualquier libro podía ofrecer. Manuel había vivido toda su vida aquí, y a través de sus manos, que siempre estaban cubiertas de tierra, había logrado aprender a leer los signos que la naturaleza le daba. Las estaciones, los vientos, la humedad del suelo, todo le hablaba en un lenguaje que solo él entendía. Y al igual que él, yo también debía aprender a leer ese lenguaje. Durante esa tarde, me dirigí nuevamente a la parte más alejada de la hacienda, donde el río serpenteaba suavemente entre las rocas. La luz del sol comenzaba a desvanecerse, y el cielo se tornaba de un tono dorado y naranja. Decidí caminar junto al río, siguiendo su curso lento pero seguro, mientras reflexionaba sobre todo lo que había experimentado en los últimos días. El agua fluía tranquila, sin prisa alguna, y su sonido era como un canto suave, casi hipnótico. En ese lugar, rodeado por el murmullo del agua y el canto de los pájaros,
me sentí completamente en paz. Fue entonces cuando vi a Manuel nuevamente. Estaba de pie junto al río, con la mirada fija en el agua. No dijo nada, pero su presencia era suficiente. Me acerqué a él en silencio, y por un momento, compartimos ese espacio sin palabras. Sabíamos que no era necesario hablar, que la conexión entre nosotros ya estaba hecha. Fue él quien rompió el silencio, diciendo con su voz profunda: «La vida no es más que esto, patrón. Seguir el curso, aceptar lo que viene, aprender de lo que nos rodea y, sobre todo, saber que no todo depende de nosotros». Esas palabras, tan simples pero cargadas de significado, me hicieron comprender algo que había estado ignorando. Vivir no se trataba de controlar cada aspecto de la vida, de forzar las circunstancias para que se ajustaran a mi voluntad. Vivir era, más bien, un acto de aceptación, de seguir el flujo natural de las cosas, sabiendo que, en algunos momentos, la paciencia sería mi mayor virtud. «Lo he entendido, Manuel», le dije, con una calma que hasta ese momento me había sido ajena. He estado buscando respuestas fuera de mí, pero ahora sé que las respuestas siempre han estado dentro, en la tierra, en el río, en el viento. Solo necesitaba aprender a escuchar. Manuel asintió, y en sus ojos vi un destello de satisfacción. «Lo sabías, patrón. Solo necesitabas tiempo para escucharlo». Caminamos juntos por el sendero que seguía al río, sin decir más palabras. El sol ya se había puesto, y el mundo se sumía en un crepúsculo profundo. A medida que avanzábamos, la noche comenzó a caer sobre nosotros, y las estrellas empezaron a aparecer en el cielo. Era como si, al igual que la tierra, el cielo nos estuviera ofreciendo una lección de humildad, mostrándonos la vasta inmensidad del universo, donde nuestras preocupaciones eran solo una pequeña parte de un todo mucho más grande. Esa noche, antes de dormir, me sentí agradecido por todo lo que había aprendido. Ya no veía la hacienda ni la vida como un peso, ni como una carga. En lugar de eso, la sentía como una oportunidad, como un regalo que me ofrecía el universo para aprender, para crecer, para ser parte de algo más grande que yo mismo. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo iba a estar bien. La tierra, con su paciencia, su quietud y su sabiduría, había comenzado a enseñarme lo que realmente significaba vivir. Y así, en ese tranquilo rincón del mundo, me acosté aquella noche con el corazón lleno de paz, sabiendo que el viaje, tanto en la hacienda como en la vida misma, continuaba. Pero esta vez, no era un viaje de lucha, sino de comprensión y aceptación. Un viaje en el que ya no necesitaba controlar el destino, sino seguir el camino, con fe, paciencia y gratitud. Capítulo 13. El regreso de las lluvias y el eco de los recuerdos. El invierno había sido largo, pero el día que las primeras lluvias de la temporada comenzaron a caer, todo parecía renovarse, como si la tierra misma despertara de un largo sueño. El aire fresco, cargado de humedad, traía consigo una sensación de alivio y promesa. El sol, después de tantos días grises, se asomaba tímidamente entre las nubes, dejando pasar sus rayos de manera dispersa, como si no quisiera interrumpir la quietud del momento. En ese día de lluvias, me encontré nuevamente junto al río, cuyo curso había cambiado tras los meses de sequía. El agua, antes tan tranquila, ahora se mostraba con un vigor renovado, arrastrando hojas, ramas y piedras, como si quisiera llevarse consigo todo lo que encontraba a su paso. Observé el río por un largo rato, sin prisa alguna, dejando que mis pensamientos se mezclaran con el sonido del agua. Había algo profundamente poético en esa escena, algo que me conectaba con mi propia existencia de una manera tan sencilla como profunda. Las lluvias que llegaban no solo renovaban la tierra, sino también el espíritu. Era como si cada gota de agua limpiara mis pensamientos, llevándose consigo las tensiones acumuladas, las preocupaciones que había llevado conmigo durante tanto tiempo. Era un respiro para el alma, una oportunidad para empezar de nuevo. Sin embargo, a pesar de la serenidad que la lluvia traía consigo, no pude evitar pensar en los días pasados. En los días de sol y de trabajo duro, en los momentos de alegría, pero también en los momentos de tristeza que había compartido con los que trabajaban la tierra. Los recuerdos de aquellos que habían sido parte de mi vida aquí, de aquellos que ya no estaban, volvieron a mi mente con una claridad sorprendente. Recordé a mi abuelo, un hombre de campo que me había enseñado a amar la tierra con todo mi ser, a comprender el latido de la naturaleza como algo vivo, como algo que nos conecta a todos.
Las lluvias parecían traer consigo un eco de esos tiempos pasados. Las gotas que caían al suelo se convertían en recuerdos, en susurros del pasado que se manifestaban en el presente. Me senté sobre una roca junto al río, dejando que el agua empapara mis pensamientos, recordando con nostalgia aquellos días en los que, siendo niño, me sentaba en este mismo lugar a escuchar las historias de mi abuelo. Él solía decirme que la lluvia era como la vida misma, incierta, impredecible, pero siempre necesaria. La lluvia no se puede forzar, me decía, tiene su tiempo, su manera, y siempre llega cuando más la necesitamos. Esas palabras, pronunciadas con la sabiduría que solo los ancianos tienen, resonaron en mi mente en ese momento. La vida, igual que la lluvia, no podía ser apresurada, no podía ser controlada. Todo tenía su tiempo, y ese tiempo, por más incierto que fuera, debía ser respetado. Recordé también a Manuel, el hombre que me había enseñado a escuchar la tierra con paciencia, que había sido mi guía en este viaje de descubrimiento. Ahora entendía mejor sus palabras. La vida no era solo un cúmulo de acciones y logros, sino un proceso continuo, un aprendizaje constante que requería de silencio, de observación, de respeto. Como la lluvia, todo tenía su ciclo, y el ser humano debía aprender a aceptarlo. Mientras pensaba en todo esto, una figura apareció ante mí. Era Manuel, quien había estado observando el mismo río, perdiéndose en su curso. Su rostro, aunque ya marcado por los años, seguía reflejando una serenidad que parecía no provenir de este mundo, sino de algo más profundo. Se acercó lentamente, con ese caminar tranquilo que tanto lo caracterizaba. «¿Todo bien, patrón?», me preguntó, con su voz grave, pero llena de una calidez inconfundible. Asentí, sin necesidad de palabras. El peso de los recuerdos, de las lecciones aprendidas, se había hecho mucho más liviano de lo que esperaba. «Solo pensaba en el pasado», respondí finalmente. «El pasado no es más que un eco», dijo Manuel, con una sonrisa suave, como si ya supiera lo que estaba pensando. «Nos acompaña, pero no nos define. La lluvia cae sobre todo por igual, pero no todo lo que toca permanece. Hay que dejarla fluir». Lo miré, y comprendí lo que quería decirme. El pasado, aunque importante, no debía ser un lastre. Era necesario aprender a soltarlo, a vivir en el presente, a aceptar lo que la vida traía. Como el río, que no se detiene por el peso de las piedras, ni por las hojas que arrastra, nuestra vida debía seguir su curso, a pesar de los obstáculos que encontramos en el camino. A medida que la lluvia continuaba cayendo, la conversación se fue desvaneciendo en un cómodo silencio. Ambos nos quedamos allí, observando el río, escuchando el sonido de la naturaleza que nos rodeaba. No era necesario hablar más. Las respuestas, como el agua que fluía ante nosotros, ya estaban claras. Todo lo que necesitábamos hacer era seguir adelante, aprender a fluir con la vida, a ser pacientes y aceptar que, al final, todo lo que ocurre tiene un propósito. Con el paso de los minutos, la lluvia fue amainando, dejando un aire fresco y renovado. Las nubes comenzaron a disiparse, dando paso a un cielo despejado. Fue como si la tormenta interna que había acompañado mis pensamientos se hubiera disuelto también, dejando un espacio limpio y claro para lo que estaba por venir. Nos levantamos del borde del río y comenzamos a caminar de regreso a la hacienda, como si todo lo que habíamos hablado se hubiera convertido en parte de nosotros mismos. El regreso no era solo físico, sino también emocional. Había algo dentro de mí que había cambiado, algo que se había renovado con la lluvia, con las lecciones del pasado, con la sabiduría de aquellos que habían vivido antes que yo. Cuando llegamos a la hacienda, la tarde estaba cayendo, y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Miré alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. La tierra, las lluvias, las lecciones de los hombres sabios, todo había encajado en su lugar. Ya no estaba preocupado por lo que vendría, ni por lo que había quedado atrás. El futuro se presentaba ante mí como un lienzo en blanco, y yo, al igual que el río, solo debía seguir mi curso, confiando en que todo lo que necesitaba se iría presentando cuando fuera el momento adecuado. Ese día, mientras el sol se ponía en el horizonte, me sentí agradecido por todo lo que la vida me había enseñado, por todas las lecciones que aún quedaban por aprender. Y con ese sentimiento en el corazón, supe que, como el río, yo también seguiría adelante, con la esperanza de encontrar paz y sabiduría en cada paso. Capítulo 14. El retorno de los antiguos caminos.
Los días siguientes transcurrieron con una calma imperturbable, una calma que solo el campo sabe otorgar. Mientras el paisaje continuaba renovándose bajo la luz de la primavera, algo en mi interior parecía haber cambiado también. La sensación de estar finalmente en el camino correcto se apoderaba de mí, una sensación tan profunda que era imposible de ignorar. Una tarde, mientras caminaba por los senderos que se abrían paso entre las colinas, me encontré con un viejo árbol que había sido testigo de tantos inviernos y veranos. De sus raíces brotaba una pequeña flor silvestre, que desafiaba las adversidades del tiempo, como si supiera que su tiempo para florecer había llegado. Me detuve a observarla, completamente cautivado por su sencillez, su belleza efímera, y me vi reflejado en ella, como si en ese pequeño brote pudiera hallar una metáfora de mi propia vida. Al igual que la flor, había llegado el momento de abrirme al mundo, de soltar las viejas ataduras que me habían mantenido en la sombra de mis propios miedos. El camino, por más incierto que pareciera, ya no me aterraba. La huella de los que me precedieron, las enseñanzas que había ido acumulando con los años, habían dado forma a una visión más clara, más definida de lo que era realmente importante. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba preparado para asumir mi propio destino. Aquel día, me encontré con Manuel nuevamente. Él siempre parecía aparecer en los momentos justos, como si supiera cuando necesitaba compañía, o quizás como si, al igual que yo, estuviera buscando algo que le diera sentido a sus días. Estaba sentado bajo la sombra de un gran roble, observando en silencio el horizonte, como si estuviera esperando algo. No lo interrumpí de inmediato, respetando su necesidad de introspección. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos cálidos y rojizos. El aire estaba impregnado de la fragancia de las flores que comenzaban a abrirse en el campo. Era un momento de transición, de cambio, en el que todo parecía prepararse para lo que vendría. Cuando me acerqué a Manuel, me miró con una expresión serena, pero profunda, como si ya hubiera adivinado lo que quería preguntarle. ¿Por qué el campo siempre nos da esta sensación de que estamos más cerca de nosotros mismos? Le pregunté, sin rodeos, dejando que la pregunta saliera con la misma naturalidad con la que el viento se deslizaba entre las hojas de los árboles. Manuel, con su mirada fija en el horizonte, meditó por un momento antes de responder, como si sus palabras estuvieran pensadas para llegar a lo más profundo de mi ser. El campo no tiene prisa, dijo finalmente. Y el hombre, al igual que la naturaleza, necesita aprender a no tener prisa. A veces nos perdemos en el ruido del mundo, en la velocidad de nuestras vidas. Pero en el campo, todo sigue su curso. La tierra no se apura por florecer, ni el río por avanzar. Aprendemos a esperar, a escuchar, a sentir la vida de una forma más plena. Y es cuando estamos en sintonía con eso, cuando entendemos el ritmo de la tierra, que podemos entender el nuestro. Sus palabras resonaron en mi mente, como un eco suave, pero constante. Nunca antes había comprendido tan profundamente el valor de la paciencia, de la espera. La vida, en su verdadera esencia, no se trata de apresurarse, sino de estar presentes, de comprender que cada momento tiene su tiempo, que todo llega cuando debe llegar. Como la flor que crece bajo la sombra del árbol, el tiempo tiene sus propios ritmos, y nosotros, como seres humanos, debemos aprender a fluir con él. Entonces, ¿es esto lo que necesitamos? ¿Estar en sintonía con la tierra para encontrarnos a nosotros mismos? Le pregunté, mientras observaba cómo el sol se desvanecía en el horizonte, dejando atrás una estela de colores cálidos. Manuel asintió con una ligera sonrisa, una sonrisa llena de sabiduría, pero también de tranquilidad. Así es. La tierra no se queja del tiempo que toma para crecer, ni de las tormentas que enfrenta. Simplemente sigue adelante, porque sabe que lo que importa es el proceso, no la meta. Al escuchar sus palabras, algo dentro de mí se iluminó. Comprendí que la vida no era una carrera, no era un destino que debiera alcanzarse rápidamente. Era, en cambio, un proceso continuo de aprendizaje, de crecimiento, de adaptación. No se trataba de llegar lo más rápido posible, sino de ser conscientes del camino que transitábamos, de lo que cada paso nos enseñaba. En ese momento, el paisaje que nos rodeaba parecía tomar un significado mucho más profundo. Las montañas, los árboles, el río y la vasta extensión de la tierra parecían hablarnos en un lenguaje ancestral, un lenguaje que solo aquellos dispuestos a escuchar podían entender. El campo nos enseñaba a ser humildes, a aceptar lo que el destino nos traía,
y a vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Cada paso que damos nos lleva hacia un nuevo horizonte, dijo Manuel, levantándose lentamente y mirando al frente. El camino nunca se detiene, pero nosotros siempre podemos elegir cómo caminarlo. Sus palabras se grabaron en mi corazón como una verdad absoluta. Ya no temía lo que el futuro me deparaba, ni las dificultades que pudiera encontrar en el camino. Sabía que cada desafío, cada obstáculo, tenía un propósito en mi vida. Y como el campo que sigue su curso con paciencia, yo también aprendería a seguir adelante con calma, con gratitud y con la certeza de que el destino me guiaba, aunque no siempre pudiera verlo con claridad. El sol se había ido por completo, y el cielo se encontraba ahora cubierto por un manto de estrellas. El aire se enfrió ligeramente, pero la calidez de las palabras de Manuel permaneció conmigo, como una llama en el corazón. Caminamos en silencio por el sendero, sabiendo que, aunque el futuro era incierto, teníamos la capacidad de enfrentarlo con valentía y serenidad. El regreso a la hacienda fue tranquilo, sin prisas. Cada paso parecía conectar aún más profundamente con la tierra, con la vida misma. Y mientras el campo se extendía ante nosotros, comprendí que el verdadero propósito de mi existencia no estaba en la meta, sino en el camino que recorría cada día. El viaje nunca terminaría, pero eso no era una carga, sino un regalo. Un regalo de aprender, de crecer, de vivir. Y con ese pensamiento, me sentí más libre que nunca. Al final, el sol ya se había ocultado completamente, y el cielo nocturno se estiraba por encima de nosotros como un lienzo en blanco. Pero yo ya no temía la oscuridad. Sabía que, así como la noche da paso al día, todo en la vida tiene su tiempo y su razón de ser. Y en ese momento, bajo el manto de estrellas que nos rodeaba, me sentí finalmente en paz. Capítulo 15. La despedida de un ciclo. El último día en la hacienda llegó sin previo aviso, como las últimas horas del verano que se desvanecen en la quietud de una tarde dorada. Era una mañana fresca, con el sol apenas insinuándose en el horizonte, lanzando sus primeros destellos de luz sobre el vasto paisaje que se extendía ante mí. Todo parecía en calma, pero en lo profundo de mi ser, sentía que algo trascendental estaba por ocurrir, como si el tiempo mismo se estuviera despidiendo. Mientras caminaba por los senderos familiares, ya tan conocidos por mis pasos, el sonido de los pájaros me acompañaba con su canto suave y melancólico. Había pasado tanto tiempo entre estas colinas, respirando el aire puro que llenaba mis pulmones, tocando la tierra que había dado sentido a mis días. Pero hoy, todo parecía tener un aire diferente, como si estuviera siendo testigo del último acto de una obra que, de alguna manera, había llegado a su conclusión. El tiempo se había detenido para mí aquí. Las estaciones habían pasado, los días se habían fundido en semanas, y las semanas en meses. Había aprendido más de lo que jamás habría imaginado, pero ahora, cuando el fin del ciclo estaba tan cerca, me invadía un sentimiento de incertidumbre, de tristeza por lo que dejaba atrás. Todo lo que había conocido, las rutinas, las conversaciones junto al fuego, las tardes paseando por el campo, todo eso parecía alejarse lentamente, como las últimas luces del día antes de la oscuridad. Me encontré con Manuel nuevamente, en el mismo lugar en el que había comenzado este viaje, bajo el gran roble que siempre nos había acompañado en nuestras reflexiones. Él también sabía que había llegado el momento. No hacía falta decir nada, porque ambos estábamos al tanto de lo que estaba por suceder. El sol se está poniendo sobre esta etapa de nuestras vidas, dijo Manuel con voz grave, pero llena de una serenidad que solo los años de sabiduría pueden otorgar. El ciclo se cierra, pero eso no significa que el viaje termine. Simplemente tomará una nueva forma. Miré el horizonte, donde las sombras de la tarde comenzaban a alargarse, cubriendo con su manto todo lo que antes había estado iluminado por la luz dorada del día. Sentí como la melancolía se apoderaba de mi alma. Pero, al mismo tiempo, había algo en las palabras de Manuel que me tranquilizaba. El ciclo se cerraba, sí, pero eso no significaba que la vida terminara. Simplemente se transformaba, pasaba a otro estado, como un río que fluye de una manera diferente, pero que siempre sigue avanzando. ¿Sabes?, continuó Manuel, observando mi silencio. Hay algo que aprendí a lo largo de todos estos años, algo que me costó entender. No hay que temer a los finales. Porque los finales no son realmente finales. Son puertas que se abren a nuevos caminos. Es una transición, un paso más hacia lo que aún está por llegar. Sus palabras resonaron profundamente en mí.
Todo lo que había vivido aquí no se perdería, no se desvanecería. Sería parte de mí, como una huella que quedaría grabada en mi alma. Las lecciones que había aprendido en estos años, las amistades que había formado, las experiencias que me habían marcado, todo eso quedaba como una base sólida, un cimiento sobre el cual seguir construyendo. Tomé un momento para mirar el campo que se extendía ante mí, el campo que había sido testigo de mi crecimiento, de mis dudas, de mis momentos de claridad y confusión. Todo era parte de un proceso que ahora tomaba una nueva dirección. No sabía exactamente qué depararía el futuro, pero comprendí que ya no tenía que buscar respuestas en el exterior. Las respuestas siempre habían estado dentro de mí, esperando a ser descubiertas. El sol ya se encontraba en su punto más bajo, casi tocando la línea del horizonte, como si también estuviera despidiéndose de la tierra. La luz se desvanecía poco a poco, y con ella, las últimas sombras del día se alargaban. Todo parecía envuelto en una calma profunda, como si el mundo entero estuviera en paz, reconociendo el fin de un ciclo, pero sin prisa, sin angustia. Gracias por todo, Manuel, le dije, con la voz quebrada, pero llena de gratitud. Por mostrarme el camino, por estar aquí cuando más lo necesitaba. No sé cómo habría llegado hasta aquí sin ti. Manuel me miró con una sonrisa tranquila, esa sonrisa que siempre tenía cuando hablaba con alguien que había llegado a comprender algo profundo en su vida. No me agradezcas. Tú solo necesitabas encontrar tu propio camino. Yo solo te mostré algunas señales. El viaje siempre fue tuyo. Y entonces, cuando me sentí preparado, sin más palabras entre nosotros, tomé una última mirada a la hacienda, al campo, a la tierra que me había acogido, y comencé a caminar hacia el futuro, con paso firme y lleno de esperanza. Sabía que los recuerdos que dejaba atrás seguirían vivos en mi corazón, y que siempre, en algún rincón de mi alma, tendría el campo, la hacienda, y las enseñanzas de aquellos días. El viento acarició mi rostro mientras avanzaba, y sentí que, en ese momento, el pasado y el futuro se fusionaban en un solo flujo, sin distinción, sin separación. Todo estaba interconectado, todo tenía su razón de ser. Y, por primera vez, me sentí completamente en paz con lo que había sido y con lo que vendría. El horizonte estaba claro, las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, y yo, con la serenidad de quien sabe que el viaje nunca termina, sino que se transforma, avancé hacia lo desconocido con el corazón lleno de gratitud y la esperanza de nuevos comienzos. Así, entre la quietud de la noche y el canto lejano de los grillos, me despedí del ciclo que había conocido, con la certeza de que la vida, en su infinita sabiduría, siempre tiene algo más por ofrecer. Y con esa certeza, me alejé, sabiendo que siempre habría un nuevo camino por recorrer. Gracias por escuchar este capítulo. Si te ha gustado, te invito a apoyar el canal con tu suscripción y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más contenido que disfrutes. Nos vemos en el próximo capítulo.